Muy bien, chicos, bienvenidos a este nuevo año escolar 2022 en el curso de química. Como les indiqué ahí en su plataforma, ¿no? Y ya había hablado con sus compañeros de la otra sección. eh, en este año nosotros vamos a ver la parte de química orgánica, ¿no? Llamada también química del carbono. ¿De acuerdo? Bien. Les dejé como asignación para que ustedes pasen en su cuaderno el resumen que les di a sus compañeros de la otra sección. Imagino que ya lo tienen en su cuaderno, ¿verdad? Ya, muy bien, muy bien. Bueno, voy a indicarles cómo va a ir el cuaderno para hacerles recordar, ¿no? El cuaderno es un cuaderno A4, es un cuaderno A4 donde la primera hoja es una hoja que se deja en blanco, ya que es una hoja de respeto. En la siguiente hoja, ¿no? Lo que se hace es la carátula, y en la carátula debe ir el nombre del año, ¿no? La denominación del año 2022 es el año del fortalecimiento de la soberanía nacional, ¿no? Eso debe ir en la carátula. Y la carátula debe ser hecha a mano, ¿no? Como les he indicado. Tiene que ser hecha a mano. Tienen que dibujar su carátula y ya ustedes saben hacer, ¿no? Bien. En la siguiente hoja ustedes van a pegar el sílabo. ¿Dónde se encuentra el sílabo? En la plataforma. Seguro que algunos ya lo descargaron, tal vez ya lo tienen listo. Para los que les falta, avancen, porque se les puede juntar todo, ¿no? De mi curso y de otros cursos. Entonces, por ello, la recomendación es que ya ahí, si tienen un tiempo libre, lo hagan. Bien, después del sílabo, lo que ustedes van a colocar es la guía de contenidos que se encuentra aquí en la plataforma, ¿no? También descargarlo y pegarlo. Como les había indicado a sus compañeros de la otra sección, a partir de abril las clases van a ser semipresenciales, entonces ustedes tendrán que dejar en algún momento su cuaderno para revisarlo, ¿no? Entonces por ello tienen que hacer el cuaderno, ¿ya? En lo virtual yo vi que algunos han hecho su cuaderno el año pasado, el anteaño pasado, y eso ha sido muy bueno, ¿no? Algunos han sabido sobrellevar esa época virtual. Algunos tal vez ya descargaron los archivos nomás, lo tenían en su computadora, pero ahora sí no, ¿ya? Si se relajaron en el cuaderno los años anteriores, ahora no. Tienen que hacer su cuaderno, tienen que estar todo el contenido ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, luego de la guía de contenidos, lo que ustedes van a pegar son las fichas que les he entregado, ¿no? Eh, les he entregado una, dos, tres fichas, ¿no? Tres fichas. Tres fichas. Ahí está. Bien. Eh, Antes de ir al desarrollo de las fichas de teoría del tema átomo de carbono, ¿no? Química orgánica átomo de carbono, voy a comprobar si ustedes han visto el video que les he dejado, compartido, ¿no? El video de la clase que tuve con sus compañeros, donde ahí les di prácticamente todo, ¿no? Todo lo que se va a hacer en en el primer bimestre, a modo de resumen les hablé, ¿no? Imagino que lo han visto con atención. Ya, entonces voy a ir preguntando porque tienen que participar y todos tienen que estar con la cámara encendida, ya saben eso, todos tienen que estar con la cámara encendida. Muy bien. A ver, voy preguntando, a ver. Mm, la química en general, ¿no? La química en general se divide en dos grandes grupos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos grupos en lo que se divide la química general, Rubén? Encendiendo tu audio. Ustedes han hecho su tarea, han hecho su resumen, encendiendo el audio, ¿ya? Y me va a responder el que yo estoy preguntando. ¿Ya? Me responde el que estoy preguntando. No me envíen nada por el chat. Voy a preguntar, tiene que ser por audio. Todos tienen que hablar. A ver, Rubén, la química se divide en dos grandes grupos. ¿Cuáles son?
A ver, Percy, participe porque si no, Orgánica e inorgánica. muy bien, química orgánica y química inorgánica. La química orgánica, lo acabo de decir Valeria, es la química Carbono. del carbono. Muy bien, vieron su video, interesante. La química del carbono. El carbono presenta propiedades que permite pues tener compuestos orgánicos de cadena larga. De repente ustedes han visto en algún libro o de repente en la televisión compuestos de cadena larga, ¿no? Puro carbonos, 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 carbonos. Generalmente, por ejemplo, pasan eso en publicidades, por ejemplo, de carreras de medicina, ¿no? De medicina, de farmacia y de las universidades particulares. No sé si han visto ahí cuando han pasado su publicidad, ahí aparece una persona con su mandil blanco y ven, por ejemplo, una figura como un hexágono o una bolita al medio, ¿no? ¿Qué es eso, profe? Me da la idea de química, sí, pero ¿qué es? Es un compuesto orgánico, ¿no? ¿Cómo se llama ese compuesto orgánico que es como un anillo y tiene forma de un hexágono? Les hablé también ahí a sus compañeros. A ver, ¿quién recuerda esa parte del video? Su nombre empieza con la letra B y es el padre de los compuestos aromáticos, les dije a sus compañeros ahí de la otra sección. A ver, Vania, ¿recuerdas? Hola. ¿Qué nombre recibe ese compuesto orgánico? A ver, les voy ayudando. Empieza con la letra B y termina con la letra O. En el video lo dije. Angeli, ¿recuerdas? Percy, Protón. protón, no. Benceno. ¿Ya? El padre de los aromáticos se llama benceno. Es un compuesto orgánico que tiene la forma de un hexágono, así. Un hexágono y una bolita al medio. Ahora ya tienen presente eso. Muy bien, otra cosa que sí, imagino que ya ahí lo han captado. A ver, quiero preguntarle a mi amigo Justin. Justin, ¿qué es un hidrocarburo? Un compuesto orgánico formado por hidrógeno y carbono. Muy bien, formado por hidrógeno y carbono. Hidrógeno. Carburo, carbono, ¿no? Ahí está, muy bien. Y los hidrocarburos también se dividen en dos. ¿Hidrocarburos de qué tipo? A ver, ¿quién me dice? A ver. Saturados e insaturados. Muy bien, Ángel. Saturados e insaturados. Vania, ¿qué me puedes decir acerca de los hidrocarburos saturados? ¿Cómo me doy cuenta que un compuesto es un hidrocarburo saturado? Porque posee enlace simple. Muy bien. Y para recordar, correcto, para recordar decimos saturado de enlace simple, ¿sí? Hidrocarburo, ¿no? Hidrocarburo saturado. Ahí está. Muy bien, y ahí están los alcanos. Rubén, reivindícate. ¿Y los insaturados, cómo los reconocemos? Fabiana, a los insaturados, ¿cómo los reconocemos? Alcanos. Los alcanos son los saturados, los que tienen enlace simple, que ya lo dijo Vania. Estoy preguntando sobre los insaturados. Ángel ya participó, estoy haciendo participar a los que todavía no han hablado, ¿ya? A ver, Angeli, ¿recuerdas los insaturados? Son aquellos que tienen solo enlace doble, triple o ambos. O ambos, muy bien, Angeli. A ver, voy a leer un ratito, me han escrito algo por el chat. ¿Me estás escribiendo a mí, Vania? ¿O te confundiste de chat? Ah, ok. Ya, muy bien. ¿Alguien me puede decir a quiénes llamamos alqueninos? Jova, ¿a quiénes llamamos alqueninos?
Como que alquenino es una combinación de alqueno y alquino, ¿sí o no? Alqueno y alquino, a ver, fusionan, alquenino. Entonces, ¿qué tipo de compuestos son? Son compuestos orgánicos, hidrocarburos, que presentan enlace doble y triple a la vez. ¿Sí o no, Angeli? Angeli está riendo. A ver, cuéntame el chiste, Angeli. ¿Por qué te estás riendo? Cuenten el chiste, pues yo también me quiero reír. Ya. Entonces, díganme una cosa, a ver. Está claro el resumen que les he dado, ¿no? A través del video que hice de la clase con sus compañeros. Sí. ¿Quién no me ha enviado su tarea? El que no ha enviado, por favor, envíe por mensajería. Recuerden que son notas. No, las tareas son notas. ¿Ya? Muy bien. Ok, Angeli. Ahora entiendo. ¿Ya? Muy bien. Vamos al desarrollo, chicos, de las separatas, ¿ya? A ver, vamos al desarrollo de las separatas. Algunas cosas, como ya les he explicado en ese video, ya vamos a ir pasando rapidito nomás. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, ya saben, pueden hacerlo. ¿Ya? La química orgánica es bonito. Es bonito, pero hay que tener un poquito de paciencia. La primera parte es teoría, hay que conocer los conceptos y así. Así que me van a ir ayudando, ¿ya? Me van a ir ayudando. A ver. Yo voy a leer esta primera parte porque si no, de repente se me pierden algunas cosas. A ver, y les voy indicando qué resaltar. Dice, a ver. Concepto. ¿Concepto de qué? De química orgánica, ¿no? De química orgánica. Ya saben que la química orgánica es la química del carbono. El protagonista aquí, ¿quién es? El carbono, cuyo símbolo químico es la C mayúscula. C mayúscula. Entonces decimos, concepto de química orgánica, que es aquella parte de la química que se encarga del estudio del átomo de carbono, ¿ve? Bien, entonces agarras tu resaltador y vas a resaltar esta parte. Se encarga del, pues se pasó, ¿no? Se encarga del estudio del átomo de carbono. Ahí está lo más importante, ¿ve? Se encarga del estudio del átomo de carbono. Y los compuestos que derivan de él. Hasta ahí, todo eso lo resaltas, ¿ya? Porque ¿qué vamos a hacer nosotros este año? Así como el año pasado yo les enseñé a nombrar, por ejemplo, óxidos, a nombrar hidruros, ácidos, sales, ¿se acuerdan? Ahora yo les voy a enseñar a nombrar a compuestos orgánicos, aquellos que tienen carbono, ¿ya? Muy bien, continuamos. Sin embargo, existen compuestos que a pesar de tener carbono, dice, ¿no? Sin embargo, existen compuestos que a pesar de tener carbono dentro de su composición química, no son orgánicos. Vamos analizando hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, la gran mayoría de compuestos que tiene carbono es considerado orgánico, pero hay excepciones. Hay algunos que a pesar de tener carbono son inorgánicos. ¿Quiénes son ellos? El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, o sea, los gases que se generan cuando se quema algo, profesor, sí. ¿Qué más? El ácido carbónico. ¿Mm? Mira, tiene carbono, pero no es orgánico, sino es inorgánico. Entonces hay algunos que son excepciones, ¿no? Y acá los tienes. ¿Quiénes más? Los carbonatos, es decir, los iones poliatómicos, inorgánicos. El ion cianuro también, mira, tiene carbono y nitrógeno, pero es inorgánico. ¿Correcto? Entonces debe quedar claro que la gran mayoría de los compuestos que tienen carbono son orgánicos, sí, la gran mayoría, pero hay excepciones. Hay algunos compuestos que a pesar de tener carbono, no son orgánicos y van a ser inorgánicos. Para eso se ha colocado aquí a esos compuestos. ¿Ya? Bien. Bien, vamos continuando. Dice, en 1828 el químico alemán Friedrich Wöhler sintetizó a partir de una sustancia inorgánica, la urea. Esta es la urea, mira. Por cierto, la urea
Aquí en el Perú, cuando lo utilizan como fertilizante, lo traen de Rusia. Y ahorita el contexto, ¿qué nos dice, no? Hay una guerra, ¿sí o no? Y le han prohibido, en este caso, salir aviones de Rusia, ¿no? En las distintas partes de la Unión Europea y los otros continentes. Entonces, no está viniendo la urea y hay un alza de precio en cuanto a este fertilizante. ¿Para qué se utiliza la urea? Para que la plantita pueda crecer. La urea, como están observando, tiene nitrógeno, mira. Es un nitrogenado, mira, la urea. ¿Qué permite? Que la plantita pueda crecer, que la plantita esté verde. Pero ahorita no es posible traerlo de Rusia. Profe, ¿no hay otro país que aparte de Rusia también produzca urea? Sí, China. Pero su urea no es de muy buena calidad. Entonces, por eso que las empresas peruanas no están trayendo en este momento, no compran de China porque no es de calidad, y como Rusia no lo puede vender, no lo pueden traer tampoco. Y está en alza, ¿no? El precio. Está en alza. Ya. Entonces nos damos cuenta que la urea es una sustancia o un compuesto orgánico, mira, que se puede sintetizar a nivel de laboratorio, ¿no? Ahí está. Es una sustancia orgánica que también se encuentra en la orina de los mamíferos. Cuando uno se toma un examen de orina, también ahí salen los índices de urea que tiene la persona, ¿no? Bien. Posteriormente, Kolbe sintetizó el ácido acético, que también es orgánico, presente en el vinagre. El ácido acético está presente en el vinagre. Es un compuesto orgánico. Tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno también. Berthelot sintetizó el etanol. Ah, profesor, entonces los alcoholes son orgánicos. Sí, son orgánicos también los alcoholes, etc. Con estos experimentos se hizo desaparecer la teoría de la fuerza vital o vitalismo planteado por John Jacobo Berzelius. Por biología, ustedes de repente habrán escuchado a la Miss Silvia que les ha dicho que inicialmente se pensaba, ¿no? Que el orgánico genera algo orgánico. Pero ustedes están observando aquí, ¿no? A través de la historia, que Friedrich Wöhler sintetizó la urea, que es un compuesto orgánico, a partir de una sustancia inorgánica. ¿Y con eso qué se logró? Con eso se logró rebatir la teoría del vitalismo, ¿no? Que planteaba que solo lo orgánico puede generar otra sustancia orgánica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Bien. Otro ejemplo sencillo sería la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis, ¿qué se mezcla? Sustancias inorgánicas y se genera una sustancia orgánica que es la glucosa, ¿no? También entonces la fotosíntesis hace posible hacer caer esta teoría de la fuerza vital o vitalismo, ¿no? Planteado por Jacobo Berzelius. Ahí está. Muy bien, aquí tienen ustedes a la urea. Miren, esta es la urea. Es un compuesto que tiene carbono, es orgánico. Ahí está. ¿Qué más tiene? Nitrógeno. Su otro nombre es carbodiamida. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde nace la urea a nivel de laboratorio? Del cianato de amonio. Este compuesto se llama cianato de amonio, es inorgánico. ¿Ya? Muy bien. Ahí ustedes tienen la foto de Wöhler y ahí tienen la representación de la urea también, mostrando los enlaces, y la otra representación mediante esferitas. Ahí está. Muy bien. Ahora me van a ayudar ustedes, ¿ya? Van a ayudarme a leer este cuadro comparativo donde vamos a ver algunas diferencias generales entre los llamados compuestos orgánicos e inorgánicos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. De paso que un ratito voy descansando la garganta. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguien? No hay preguntas, ¿no? Ya, no hay preguntas. A ver, Angeli, ayúdame a leer esta primera fila donde podemos encontrar la diferencia entre los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. A ver, fuerte. Inorgánicos. Sus moléculas pueden contener átomos de cualquier elemento, incluso carbono, bajo
la forma de CO, ¿qué número CO2. es? CO2 menos 3 Ujú. o HCO3 menos. Ya. Orgánicos, sus moléculas contienen los elementos llamados organógenos. Estos son carbono, hidrógeno, oxígeno y no me acuerdo cuál es la N. Ujú. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. N es nitrógeno. Ya, recordando. A ver, chicos, como ustedes ven, ¿no? Los inorgánicos son compuestos donde se combinan cualquier tipo de átomo, dice, ¿no? Incluso puede ser carbono. Pero recuerda que solamente estos, no en su mayoría. Los compuestos que en su mayoría tienen carbono, esos son orgánicos. ¿Ya? Bien, entonces aquí, para ser considerado orgánico, debe tener esencialmente carbono. Pero aparte de carbono, ¿tendrá también otros elementos? Sí, hidrógeno. Pueden haber compuestos con oxígeno, con nitrógeno. Ahí está. Pregunta entonces, ¿el agua, si es H2O y no tiene carbono, es orgánico o es inorgánico? ¿Es orgánico? Se dejan llevar porque tomamos agua y piensan pues que el orgánico está relacionado con lo que se puede consumir nomás, ¿no? No necesariamente es así. A ver, repito la pregunta. Si tú sabes que para que sea orgánico debe tener carbono, porque la mayoría de los compuestos que tienen carbono son orgánicos, el agua, que es H2O, ¿es orgánico o es inorgánico? Inorgánico. Inorgánico, no tiene carbono, ¿sí o no? Lógico. El agua está formado por hidrógeno y por oxígeno. Muy bien. A ver, otra pregunta. La sal de cocina, NaCl, o sea, sodio y cloro, ¿es orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico, muy bien, porque no tiene carbono en su estructura. Pregunta, la glucosa, cuya fórmula química es C6H12O6, ¿es orgánico o inorgánico? La glucosa, C6H12O6, ¿orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico. ¿Por qué? ¿Por qué orgánico? Porque tiene carbono. Porque tiene carbono. Muy bien, esa es la respuesta. Porque tiene carbono. Muy bien. Exacto. Vania, ayúdame por favor con la segunda fila aquí. La comparación ahí, ¿ya? Para ver sus propiedades de los inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos. Se conocen aproximadamente 500.000 de compuestos. Orgánicos. Se conocen más de 10 millones y son de gran complejidad. Entonces, ¿qué hay más? ¿Compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos? Compuestos orgánicos. Ajá, muy bien. Pregunta de examen de admisión. ¿Existen más compuestos orgánicos que inorgánicos? Verdadero. Verdadero. A veces te pueden preguntar así. Sarita, hola Sarita, me recuerdan los chocolates. La pregunta la número 3, a ver, esa filita, por favor. Lee, por favor, esta filita. Sarita. Ahí estás viendo mi pantalla, Sarita. Sarita, ¿me escuchas? Sarita, alguien pásale la voz a Sarita, no me escucha. Lady, ayúdame con esa tercera fila, por favor. ¿Cuál? Esta tercera fila, mira. Esta tercera fila, ¿ya? Vamos, en inorgánicos, ¿qué dice? Inorgánicos son en general termoestables, es decir, resisten a la acción del calor y solo se componen a los 700 grados. Orgánicos son termolábiles, es decir, resisten poco a la acción del calor y se descomponen por debajo de los 300. Ajá. La mayoría de los compuestos inorgánicos, entonces, para que se puedan descomponer, requieren de mayor temperatura. ¿Sí?
En cambio, los orgánicos requieren menos temperatura para descomponerse. Profesor, ¿cómo me puedo recordar eso para un examen? Hemos hablado que, por ejemplo, la glucosa, que es un azúcar, grábate eso, que es un azúcar, y los azúcares son compuestos orgánicos. ¿Qué sucede cuando ustedes ponen azúcar en su sartén o en su olla? Rapidito se derrite, ¿sí o no? Entonces se dan cuenta que requiere poca temperatura para poder descomponerse. En cambio, hagan la prueba y pongan sal en vez de azúcar. Van a darse cuenta que requieren más temperatura o más tiempo que esté prendida la llama para que se pueda derretir. Entonces los compuestos inorgánicos requieren más temperatura, mira, 700 para que se puedan descomponer. Mientras que los orgánicos, menos temperatura y ya se empiezan a descomponer. Un ejemplo de descomposición, el hecho de derretirse, ¿no? El hecho de derretirse. Muy bien, continuamos. Percy, la número 4, la fila 4. Tienen puntos de ebullición y fusión elevados. Tienen ¿Quiénes? puntos de fusión y ebullición. Inorgánicos. Tienen Ya. puntos de ebullición y fusión elevados. En Ya. orgánicos tienen puntos de fusión y ebullición bajos. A ver, tú mismo, ¿qué es el punto de ebullición? El punto donde está hirviendo. Ya tienes la idea, el punto o la temperatura a la cual ya hierve la sustancia. Es decir, pasa del estado sólido, perdón, del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, ¿qué estamos observando? Mira, que los inorgánicos tienen elevados puntos de ebullición. ¿A qué temperatura hierve el agua? Vamos, el que sabe, encienda su audio. Quiero escucharlo. ¿A qué temperatura hierve el agua? 1000 grados. Quítale un 0. A los 100 grados. 100 grados centígrados, ¿no? Ahí sale la primera, el primer hervor. Ajá. Bien. Pero mira, ¿qué dice acerca de los orgánicos? Tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Profesor, un ejemplo. Si ustedes dejan abierto una botellita de alcohol, ¿se evapora, sí o no? ¿Por qué será? Porque el alcohol es orgánico y los orgánicos tienen punto de ebullición bajo. Hay algunos compuestos como el éter, por ejemplo, el éter, que también es orgánico, que a muy baja temperatura ya empieza a evaporarse. O sea, no requiere que haya una estufa que esté prendida para que pueda hervir. No, no, no. A la temperatura ambiente ya está evaporándose. Entonces se dan cuenta ahí que los orgánicos tienen puntos de ebullición baja. ¿Y qué es el punto de fusión? La temperatura a la cual el sólido se transforma en líquido. El sólido se transforma en líquido. Hablando de azúcares, ¿no? Vamos a imaginar que tienes un chocolate en tu mano. ¿Qué sucede con el chocolate? Se derrite rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque su punto de fusión es bajo. Mira, es un compuesto orgánico. El componente que tiene el chocolate, ¿no? Más es azúcar que otra cosa, ¿no? Alto en azúcar, dicen. Habrán visto ahí, por ejemplo, en el vicio, ¿no? Alto en azúcares. ¿No? Ahí está. Bien. Valeria Borja, ayúdame con las 5, por favor. La mayoría son inorgánicos. La mayoría son solubles en agua y en disolventes polares. Orgánicos, la mayoría no son solubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Ya, tal vez ya lo has escuchado. Tal vez has escuchado ya esta palabra, Valeria. ¿Qué quiere decir esa palabrita soluble? Que se puede disolver. Muy bien, entonces nos está diciendo ahí que los compuestos inorgánicos se pueden disolver en agua y en disolventes polares. ¿Qué es un disolvente polar? Aquel disolvente que puede disociarse en dos polos. El agua puede disociarse en hidrógeno con su carga más y oxígeno con su carga menos. Ese es un disolvente polar.
Ahora, yo quiero que se aprendan esta regla. Lo similar disuelve a lo similar. ¿Ok? Lo similar disuelve a lo similar. ¿Qué es el agua? El agua no tiene carbono, profe. Por lo tanto, es inorgánico. Y si es inorgánico, ¿a quiénes va a disolver? A la mayoría de los compuestos inorgánicos. Por eso aquí dice, la mayoría, mira, la mayoría de los compuestos inorgánicos son solubles en agua. Ejemplo, la sal de cocina, cloruro de sodio. Echas al agua, lo puedes disolver. Ah, ya. Ahora mira aquí, en los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos no son solubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Por ejemplo, a ver, echa un poquito de... Los aceites, por ejemplo, son orgánicos. Si lo echas en agua, o sea, si pones aceite en agua, no es soluble, no se puede disolver, se forman dos fases diferentes. ¿Sí o no? Ahí está, ¿ve? Bien. Fabiana, ayúdame con la 6, leyendo fuerte, Fabiana, vamos, 6. Inorgánicos. Las reacciones que originan son generalmente instantáneas y tienen un rendimiento mayor. Orgánicos. Reaccionan lentamente y su rendimiento es menor. Muy bien, gracias. Los inorgánicos, entonces, se caracterizan porque sus reacciones son al momento, ¿no? Instantáneas. Instantáneas, presentan mayor rendimiento, mientras que los orgánicos reaccionan lentamente, ¿no? Lentamente. ¿Cómo te pueden preguntar en un examen? La reactividad de los compuestos orgánicos es más lento que de los inorgánicos, verdadero, ¿no? Cuando hablo de reactividad, me refiero a la forma como reacciona, ¿no? ¿Cómo reacciona? Listo. Y cuando dos sustancias reaccionan, chicos, forman un producto, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, forman un producto. Muy bien. Esta parte de orgánica es amplio, chicos. Vamos a ir detallando poco a poco. Ya para que ustedes puedan marcar sus claves. Vamos a tratar de terminar esta partecita. Toda la teoría. A ver. Kira, ayúdame por favor con la lectura. Ahí vamos a conocer las propiedades del carbono. Dice el carbono. Es un elemento no metálico que se ubica en el grupo I del segundo periodo de la tabla periódica. Pertenece a la familia del silicio, germanio, estaño y plomo. Presenta 3 isótopos. Muy bien. Ya estamos observando los isótopos. Léelo de abajo. Siendo el más estable el carbono -12, como el carbono -14, es radioactivo y se emplea para determinar antigüedades en fósiles. Muy bien, gracias, Kira. Aquí ustedes van a agarrar su resaltador y van a señalar estas partes, ¿ya? El carbono, ¿qué tipo de elemento es? No metálico. Se encuentra al lado derecho de la tabla. Al lado derecho están los no metales. Es un no metal. Se ubica en el grupo 4A, llamado grupo de los carbonoides. No se olviden, justamente el carbono inicia ese grupo. Se encuentra en el segundo periodo. Ya saben que los periodos son las horizontales, ¿no? Segundo periodo, grupo 4. Pertenece a la familia, o sea, está junto con el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. Símbolo químico del silicio, Si. Símbolo químico del germanio, Ge. Símbolo químico del estaño, S mayúscula, N minúscula. Símbolo químico del plomo, P mayúscula y una B minúscula, ¿no? Ahí está. Presenta, dice, 3 isótopos. De lo que les he enseñado años anteriores, ¿alguien me puede decir qué en común observa aquí en estos 3 átomos? Hablando en términos químicos, ¿qué de común presentan? Su número de masa, su número atómico, su número de neutrones. ¿Qué de común ven aquí? El número atómico. Muy bien, entonces los isótopos son átomos de un mismo elemento, como están observando, que presentan el mismo número atómico. Acá su compañera, Kira,
participó y le felicito por haber participado, por haberme ayudado, pero aquí no se dice menos 12. Cuando ustedes vean esta representación en una pregunta de un examen, por ejemplo, les están diciendo el carbono que tiene número de masa 12. Mira, ve, se refiere a él. El carbono que tiene número de masa 12. Ah, ya, profe, ese no es un menos. No, no, no. No pienses en matemática. No pienses mucho ahí en Fulca, en Falcón, en mi amigo Chavarría. No, 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 no. Estamos en química, ¿ya? Aquí. Carbono con número de masa 12. Dice. El carbono con número de masa 14. ¿Qué nos está diciendo? Que el más estable de estos tres isótopos es el primero, nos está diciendo. El carbono 14, el último, ese de aquí, se caracteriza, dice, por ser radiactivo y se emplea para determinar la antigüedad de restos fósiles. También ha sido pregunta de examen, ¿ah? Isótopo del carbono que se utiliza para determinar la antigüedad de los restos fósiles, el carbono 14. Carbono 14. Ahí está. Muy bien, ustedes ya saben hacer también esto, les he enseñado, ¿no? ¿Cómo se llenan estos electrones en la nube electrónica? Haciendo la configuración electrónica, ¿no? 1s2, 2s2, y ahí se dan cuenta pues que es así. 1s2, mira, ahí está en la primera capa los dos electrones. 2s2, 2p2, así es su configuración, ¿no? Ahí está, ¿ven? Acá tenemos su estructura de Lewis. A ver, recordando el año pasado, ¿cómo se llama a estos puntitos que se colocan al lado del, perdón, al contorno, en el contorno del elemento? El sistema de Lewis. Sistema o estructura de Lewis, ¿no? Por eso ahí dice, mira, ve, ya ustedes ya conocen qué es esto de aquí. Entonces se dan cuenta que el carbono puede formar ¿cuántos enlaces? Mira, puede formar 4 enlaces, mira. 1, 2, 3, 4, ahí está. Aquí está la representación en 3D y aquí está la representación en el plano. No se olviden, el carbono puede formar 4 enlaces. Y la palabra 4 se puede reemplazar con el prefijo tetra. Tetra, ¿sí o no? Tetra campeón, 4 veces campeón. Tetra. ¿Cómo le llamaremos al carbono? Es un compuesto tetravalente. ¿Por qué tetravalente? Porque puede enlazarse con 4 átomos a sus costados. Obviamente formando enlace simple, ¿no? Tetravalente. Ahí está. Muy bien, propiedades físicas del átomo de carbono. Eso les dejo para que ustedes puedan leer. Por favor, chicos, las demás fichas también, por favor, ya lo lee, ¿ya? Lo lee. Vamos a ir nuestra siguiente.